Sí, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo. Vamos a honrar la puntualidad. Ya estamos 15 minutos atrasados y los que vayan llegando se unirán a esta presentación del libro. Supuestamente iba a hablar el rector. Cuando tomo la palabra, la posta, yo me autopercibo rector y listo, ¿no? Está en Buenos Aires, entonces no pudo estar acá. Y bueno, la verdad que abrir esta jornada me honra porque estuve 10 años dando clases acá en esta casa en Uruguay, así que la siento como mi propia casa en psicología. Después cuando me toque exponer un poquito más, cuento un poco más me autopresento. Así que bienvenidos, felicítense por estar acá a esta hora, porque es el compromiso con la causa, creo que lo que nos hace estar acá. Así que, bueno, vamos a comenzar con el video de la autora, Miriam Grossman, que estuvo en Argentina. ¿Qué día estuvo Miriam? ¿Conocen a Miriam Grossman? Levante la mano quien conoce a Miriam Grossman. El nombre. Ella estuvo en septiembre acá y ahí vamos a... vamos a ver algo de su paso por Buenos Aires, fundamentalmente estuvo. I have studied sex and gender education for almost 20 years. I am here to say to parents, listen to your gut. I would even say that the ideas that Essie introduced. I have studied sex and gender education for almost 20 years. I am here to say to parents, listen to your gut. I would even say that the ideas that Essie introduces to your children are poisonous. So people have to understand the consequences. In the United States, they're taking off the breasts of girls who are 13, and they are saying that this girl can give informed consent. What 13-year-old girl can say, one day maybe I want to be a mother, one day maybe I want to nurse? Those things are important to me. It's very frustrating as a doctor to see one person after another, young people with their lives ahead of them, dealing with pain and suffering that could have been avoided. Opiates have killed 500,000 people. Today's hideous experiment on vulnerable youth will be recognized as another dreadful chapter in medicine. All I can do is help my patients, write a book, testify, and travel over the world giving talks like this one. It's going to happen that the lies are going to fall. Now, sometimes it takes a long time for falsehood to fall, but I'm telling all of you here that you can make it happen sooner. Bueno, es una jornada muy importante, creo que haber podido reunir distintos sectores de la sociedad interesados en esta problemática, en lo que está pasando en todo lo que es la ideología de género, con la sexualización de los niños en la escuela. Es importantísimo ver el interés que despierta y tener la presencia de la doctora Miriam Grossman en Argentina ha sido realmente un privilegio. Para nosotros es muy valioso tener sus testimonios, tanto en el día de ayer en la legislatura de Buenos Aires como hoy, sobre todo porque ella viene casi como del futuro, ¿no? A contarnos lo que ya sucedió en su país y ayudarnos para que no suceda en nuestro país. Fue un puntapié inicial impresionante. Espero que de ahora en más todos sean buenas noticias para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, para que nunca más le digan que el sexo es una construcción cultural que puede cambiar hasta. La charla fue una invitación a reflexionar sobre una de las evidencias más innegables que tiene que ver con lo que significa ser persona, lo que significa ser varón, lo que significa ser mujer. Nos ayudó a recuperar la mirada en lo esencial, ¿no?
There's a very interesting thing in the Hebrew language, and that is the word for truth is 3 letters. It's the first letter, the middle letter, and the last letter of the alphabet. Because truth goes through everything from beginning to end. Hola. Queridas familias, autoridades, profesionales y miembros de la comunidad. Somos Padres Unidos Argentina, una agrupación de padres que ha decidido alzar la voz frente a una preocupación creciente. Los contenidos que impulsan una determinada perspectiva de género y promueven la sexualización de los niños dentro del ámbito escolar. Junto a docentes, abogados, psicólogos y representantes de distintos sectores de la sociedad, expresamos nuestro rechazo a los lineamientos curriculares de la educación sexual integral tal como se están aplicando. Consideramos que estos contenidos se utilizan como vehículo de adoctrinamiento, desplazando al rol primordial de la familia en la formación de sus hijos. Nuestra misión es aportar soluciones a esta problemática, participando activamente del debate educativo, promoviendo el pensamiento crítico y defendiendo el lugar irrenunciable que tenemos los padres en la sociedad. Desde 2024 hemos realizado presentaciones ante autoridades nacionales y provinciales, solicitando información clara y accesible para las familias sobre los contenidos ESI que se imparten en las aulas, así como la eliminación de todo material que resulte inapropiado o abusivo para la edad de los niños. Padres Unidos está conformado por familias, docentes y profesionales que desde hace años manifiestan preocupación por esta situación, pero también por quienes se acercan en busca de ayuda, muchas veces desesperados frente a experiencias que sus hijos describen como invasivas o perturbadoras dentro del espacio escolar. Impulsamos campañas como la Carta No Autorizo, una iniciativa mediante la cual ofrecemos orientación legal e informativa para que las familias puedan ejercer su derecho a manifestar disconformidad con determinados contenidos. También solicitamos audiencias a gobernadores y ministros de educación y desarrollamos encuentros públicos con especialistas, donde recorremos cada provincia del país informando a las familias sobre el impacto que estos contenidos pueden tener en el desarrollo emocional y psicológico de los niños y adolescentes, según la evidencia y testimonios que recogemos en nuestro trabajo territorial. Trabajamos en todo el país, acompañando a padres y docentes que no desean avalar prácticas educativas que consideren contrarias a los derechos de niños y adolescentes y que muchas veces permanecen silenciadas. Algunos sostienen que dar ESI significa únicamente enseñar autocuidado, respeto por el propio cuerpo y prevención del abuso sexual. Sin embargo, nuestra experiencia indica que en numerosos casos los materiales escolares incluyen contenidos que van más allá de estos objetivos. Invitamos a todas las familias a informarse, revisar cuadernos, preguntar a sus hijos y participar del proceso educativo de manera activa y consciente. Hoy, además, adherimos y acompañamos este gran encuentro que nos reúne, donde nuevamente se abre un espacio de diálogo en torno a esta temática, integrando fundamentos científicos y biológicos expuestos por especialistas como la doctora Miriam Grossman. Celebramos también la publicación en español de su libro, convencidos de que permitirá a muchas más familias acceder a argumentos y herramientas para fortalecer su rol en la educación de sus hijos, promoviendo una formación libre de ideologías que vulneren el interés superior del niño. Deseamos además expresar nuestra preocupación por el inicio del segundo Congreso de Niñeces y Juventudes Trans que ha comenzado hoy en la ciudad de Córdoba. Manifestamos nuestro rechazo a la promoción de procedimientos médicos en menores de edad, como tratamientos hormonales o intervenciones irreversibles, cuya aplicación, según afirma el Decreto 62/2025,
afecta su integridad física y mental, considerando que aún no han completado su madurez neurobiológica para dimensionar plenamente este tipo de decisiones. Queridas familias, no tengan miedo, los invitamos a denunciar toda situación que consideren violatoria de los derechos de nuestros hijos en la escuela. No están solos. Esta causa nos une, nos convoca y nos compromete. Sigamos adelante con la certeza de que proteger la infancia es una responsabilidad colectiva y un deber moral impostergable. Muchas gracias. Gracias, bueno, debido a un inconveniente técnico, Graciela Spinelli, que es la presidenta de Padres Unidos, no la vamos a ver en pantalla y a mí se me ocurrió que pudiéramos escuchar sus palabras. Me mandó un video, no lo logramos descargar. Vamos a ver cómo sale por acá. Si no sale bien, seguimos adelante con la exposición. Y quiero darles las gracias a todos por estar ahí presentes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Graciela Spinelli, soy presidente de Padres Unidos Argentina. Y quiero darles las gracias a todos por estar ahí presentes y en especial a la Universidad Abierta Interamericana por ser anfitriona de este encuentro, a sus autoridades y a Pablo Dauri por su gestión. Por supuesto, también muchas gracias a Alejandro Limanovich y a Florencia Ibarra por toda la organización y coordinación para que esto fuera posible. Y en especial también a Nicolás Consiglione, que está ahí en el panel con todos ustedes para seguir profundizando y reflexionando acerca de la doctora Grossman a través de este libro, esta edición en español, que hizo posible que su obra pueda llegar a todos los argentinos y a todos los países de habla hispana. La doctora, como dice el libro, expone las mentiras de la educación sexual y cómo perjudican a tu hijo. Quiero leerles acá apenas un párrafo, unas oraciones a modo de introducción de lo que seguramente será la posterior lectura de los que se interesen en su obra. En aquel momento advertí a los padres que estaban siendo estafados por la industria de la educación sexual, engañados por destacadas organizaciones rebosantes de fondos gubernamentales quienes afirmaban que sus programas educacionales estaban basados en la ciencia, eran apropiados para los menores y médicamente atinados. Estas organizaciones quieren que los padres crean que ellos saben qué es lo mejor para sus hijos. Mamis y papis deben confiar en ellos, los expertos. Yo demostré cómo estaban siendo engañados. A modo de introducción del gran trabajo que hizo la doctora Grossman, que lleva 45 años en el ejercicio de su profesión, para mostrarnos cómo tenemos que estar atentos, cómo tenemos que preguntar y prepararnos para poder dar esta batalla en contra de un Estado que avasalla la intimidad, la privacidad y los valores intrafamiliares con la imposición de ideologías de género y sexualización de los chicos en el aula. Por supuesto que hasta acá no fue fácil cuestionar todo esto, por eso la decisión de traerla al país a la doctora fue a conciencia, sabiendo que lo que necesitábamos era seguir creciendo, investigando y tener los argumentos necesarios para seguir dando la batalla donde nos toque, desde la investigación, en las escuelas, como madres, como padres, como profesionales, psicólogos, abogados. No es fácil, pero no es imposible, y creo realmente que formarnos es primordial para poder tener los argumentos necesarios y para sentirnos fuertes en la argumentación y para comprender realmente de qué se trata todo esto. Por eso quiero agradecerle muchísimo a Nicolás Consiglione, porque cuando se me ocurrió traer a la doctora al país, en ese momento también pensé que sería importantísimo poder acceder a su obra en español. El libro original se llama You're Teaching My Child What, así que bueno, sus libros están en inglés, y pasarlos al español me parecía una buena manera de acercar la obra de ella, más allá de su visita a Argentina, a todos quienes quisieran y tuvieran la posibilidad de acceder al libro y
seguir investigando un poquito más de qué se trata todo esto. Así que bueno, esta fue una introducción breve, un saludo y un agradecimiento, e invitarlos a que lean la obra de la doctora Grossman y el siguiente libro, que falta muy poco para que lo editemos también, que se llama Perdidos en la Nación Trans. Ese es Lost in Transnation, su versión en inglés. Así que muchas gracias, un saludo y un cariño muy grande. Bueno, luego cuando hagamos la edición del video va a estar incluido, así que lo colgaremos en el canal de Padres Unidos o en el mío. Así que ahora me toca a mí, me voy presentando. Soy Alejandro Litmanovich y psicólogo, matrícula 1602, lo digo por la otra vez. Yo hago un evento que se llama Café Psicológico y preguntaban, ¿tenés matrícula? ¿Tenés matrícula? Porque hay mucha gente hoy en día que se autopresenta como psicólogo, terapeuta, que todo bien, entonces hay mucha desconfianza. También coach ontológico, profesional, y vamos a ver cómo me organizo para todo lo que quiero puntualizar antes de darle la palabra a Nicolás. Lo mismo, agradecer a la Universidad Abierta Interamericana, de la cual me siento parte aún, por haber dado clases en psicología, especialmente a las gestiones de Pablo Davoli, que logró abrir esta puerta de poder hacer esta presentación luego de algunos fallidos intentos míos a través de diferentes canales que no vienen ahora al caso. Como finalmente la verdad triunfa, se hace escuchar, así que siempre pasa lo mejor. Y después voy a decir por qué justo es que paso ahora. Gracias a Padres Unidos, a Florencia Ibarra, siempre al pie del cañón, en todos los detalles, porque para llegar hasta acá, estar sentados, hay mucho trabajo atrás, de difusión, hay grupos en toda Argentina, ella va publicando en todos lados, así que los invitamos a que ingresen al grupo de Santa Fe, los que quieran, para ir enterándose de todas las novedades del país, porque por ejemplo esto que se contaba que se está haciendo el Congreso de Niñeces Trans en Córdoba, también hubo una movida muy fuerte por parte de Padres Unidos, creo que también Citizen Go, como para frenar esta iniciativa. Y uno puede decir, ¿y por qué hay que frenar algo si sean libres de hacer ese congreso? Después voy a hablar al respecto, porque uno podría decir, déjenlo ser y dejen que ese congreso prospere y haya cada vez más. A Grace Spinelli, que fue quien creó Padres Unidos, que es quien habló antes, que no pudo estar presente hoy justamente por estar en actividades de Padres Unidos. Entonces ella va a todos lados y esta vez mandó el video para estar de esa manera. Y felicitar a Nicolás Ponsiglione, que es el titular de Editorial Hormesis. Quizás él después pueda explicar un poco mejor qué significa Hormesis, o Hormesis, no sé cómo se dice exactamente, pero tiene que ver. ¿Escucharon hablar de lo que no te mata te fortalece? Entonces hay algo de esto, hay una palabra que se usa últimamente, no digo de todo el mundo, pero que se llama antifragilidad, que tiene que ver con este concepto, si no me equivoco. Entonces, esta editorial publica aquellas obras que otras no lo hacen. Y es muy importante que exista justamente por eso, por tener esa valentía de hacer estas publicaciones. Hay una página web para verlas y nada, felicitaciones Nicolás porque tiene varios libros y referido a este tema, en el 2019
Él escribió junto a Mariana Galanti, una abogada, uno que se llama Infancia Adulterada, que es el fraude de la educación sexual infantil infiltrada en la educación. Vos corregime, Nico. Entonces a mí ese libro me cautivó, de tal manera que bueno, después vinieron los encierros y él decidió escribir otro libro, que lo voy a mostrar, que está allá afuera, que se llama Deconstruyendo la ESI, a la luz de un cuarto paradigma sexual. Quien escribió el prólogo fui yo, lo arrancamos a escribir juntos supuestamente. En un momento yo me ordené y le dije, Nicolás, ya estoy listo para que sigamos, y él me dijo, ya lo terminé. Claro, tenía la gimnasia del anterior y a mí me costó organizarme, así que te queda el prólogo. Y los melones se acomodan andando, y para mí es un honor haber prologado como psicólogo esta gran obra, de la que después ahora les voy a contar que cuando probamos a través de mi persona que se haga una presentación de Construyendo la ESI en el Colegio de Psicólogos de Rosario, que queda en Dorrego 423, en el lugar donde tengo la matrícula al día y ya más de 30 años de recibido, esa iniciativa no prosperó. Dijeron varias cosas, que él no era profesional y que este libro no era del interés del Colegio de Psicólogos. Entonces yo les mandé un mail diciéndoles que por qué se arrogaban el derecho o la autoridad para impedir que 5.000 colegas puedan debatir sobre este tema, ya que trata sobre la salud de todo tipo, no solo mental, sino integral, hablando de la palabra integral, de la salud de los niños y los adolescentes. Entonces fue una frustración muy grande para mí, la pertenencia a ese colegio. Finalmente me reuní con las personas que dirigen el área de docencia e investigación para insistir, y finalmente me dijeron, lo que pasa que no es de la línea ideológica de la comisión directiva, que es la que volvió a ganar ahora en el Colegio de Psicólogos, y me pareció una lástima, sinceramente, que eso no pudiera prosperar. De todas maneras vamos a volver a insistir para que se abra ese espacio, y quiero comentar también la cuestión de la formación de los psicólogos, que en los últimos años, sobre todo en la Universidad Nacional de Rosario, se forman con lo que se llama ideología de género o perspectiva de género, con lo cual yo pensaba, ¿y por qué esto no pudo ser presentado? Claro, porque acá se presentan, si bien la estrella de hoy es este libro, por supuesto, ahora voy a hablar un poquito más, pero esto me pareció importante destacarlo, porque ahí se enterarían los psicólogos, los estudiantes, de que existe no solamente la psicoterapia afirmativa, sino la exploratoria, que es la que más da resultados para que la persona que está atravesando un momento de crisis personal y le empiezan a decir que entonces estás atrapada o atrapado en el cuerpo equivocado, y vamos entonces directo a cambiarte el nombre, y después bloqueo de hormonas, hormonización y mutilación de órganos sanos, y esto avanza. Entonces yo digo, claro, no quieren que se escuche esto, que los psicólogos no lo escuchen y que sigan creyendo en un relato que lamentablemente se llevó puesto un montón de vidas. Y lo que cuenta este libro, entre otras cosas, son los argumentos de quienes defienden esa postura, y Nicolás escribió los contraargumentos, cómo rebatir fácilmente cuando te dicen alguno de ellos. Y también vuelvo a señalar ahora de los frutos de la ESI. Más allá que uno pueda decir adhiero o no adhiero a esta teoría de la autopercepción o a la biología, los resultados son tremendos a nivel salud, y acá está muy destacado.
Entonces, nada, eso. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo llevo, Florencia? Para no pasarme. También hay otro libro de Editorial Hormesis que se llama La institución del género, de una socióloga que vive actualmente en Japón, que se llama Analía Vitale, Negación del sexo como negocio rentable. En este libro, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar cómo se fue justamente infiltrando en Argentina, en diferentes ámbitos educativos, en la justicia y también en la justicia ilegalmente, empezando por el tema del matrimonio igualitario y fundamentalmente con la ley de identidad de género, creo que fue sancionada en 2012, y cómo esto está tan presente en todas las instituciones argentinas. Ella lo detalla muy, pero muy bien, Analía. A mí me encantó leerlo porque me encanta la política y saber cómo fue sucediendo que llegamos hasta acá y qué hace que estemos acá, nosotros tres y todos ustedes, y quienes después vean el video, y que creo que a pesar del cansancio lo que sostiene una acción es el compromiso con una causa, en este caso con la salud nada más y nada menos de nuestros niños y adolescentes. Seamos padres o no, el futuro de una comunidad tiene que ver con el potencial que puedan desarrollar nuestros niños. Y la ideología de género es un ataque a todo ese potencial. Bueno, ahora sí. ¿Cuánto llevo? Muy bien. ¿Cómo conocí a Miriam Grossman? Porque a ver, si tenés para poner ahora sí la palabra, tanto el libro Disgenesia, que creo que hay 2 ejemplares afuera, también escrito por Nicolás Ponciglione, Reconstruyendo la ESI, y el libro de Analía Vitale, La institución del género, y también el de, por ejemplo, Pablo Muñoz Iturrieta, que se llama Atrapado en un cuerpo equivocado, donde ahí explica muy bien la diferencia entre la psicoterapia exploratoria y la afirmativa. Pero claro, yo digo, con razón no logramos presentar antes todos esos libros así, o en el auditorio del Colegio de Psicólogos, o acá en la web, porque faltaba este libro, el de Miriam, que al recordarla sinceramente me emociono, porque ella ya lleva como 45 años dando conferencias, muy amiga de Charlie Kirk. Lo ubican a ese hombre que fue asesinado hace poco en Estados Unidos, que iba debatiendo universidad por universidad, y Miriam se enteró de lo que había pasado justamente acá en Argentina y estaba conmovida por eso, y venía todo el mismo día, sí, el mismo día. Y entonces todo el trajín, todo lo que le llaman jet lag, bajarse un avión, subirse, y le daba para adelante con una entrega y un compromiso que realmente a mí por lo menos me resultó inspirador de parte de ella. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegamos a la legislatura, se la presentan a Nicolás, creo que era la primera vez que vos la veías ahí, y a Javier, que también colaboró en la edición del libro. Entonces yo lo primero que miro, eso es un dije, bueno, yo señalo para allá, pero en realidad ustedes lo ven acá, que dice lo que decía antes en el extracto que se hizo sobre su paso en Argentina, que es la palabra en hebreo emet. Y como yo soy maestro hebreo, me formé en la colectividad. Ahora me estoy pasando al hinduismo, porque ser de la colectividad me trae algunos problemas. Que judío, que sionista, que esto, que lo otro, que ustedes dominan el mundo. Entonces digo, si me hago del hinduismo, capaz que tengo menos drama, menos ataque. Pero lo primero que hice me llamó la atención inmediatamente, y la miro a Miriam y le digo, Emet. Y ahí imagínense que le brillaron los ojos.
y me encantó y creo que ella tenía la idea de cómo popularizar, porque hay algo que nos une, por lo menos a los que estamos acá y a Nicolás, a mí, y a Florencia, que es la búsqueda de la verdad, de no quedarnos con los relatos que nos imponen y con los cuales nos adoctrinan. Entonces, nada, ahí enseguida conectamos y quizás faltaba este libro que pueda poner en palabras no tanto los motivos por los cuales estamos en contra de, sino entonces ¿qué? ¿Qué enseñamos? ¿Cuál es el camino en las escuelas, en los consultorios, en donde sea, para compartir con los padres y fundamentalmente con los niños? Y este es un libro que viene a hablar de eso. Si bien va desnudando los peligros y las consecuencias de la ideología de género, es un libro que propone. ¿Y saben cuándo se escribió este libro? En el año 2009. ¿Cuánto hace ya? ¿16 años? Entonces, yo decía, wow, en el 2009, ¿cuánto me queda? ¿Me queda? Porque quería leer parte del prólogo, para que después Nicolás pueda hablar más largo y tendido de lo que eligió hablar respecto de este hermoso trabajo. Y antes de que empiece su prólogo a esta edición en español, hay una cita de Moisés Maimónides en la Guía de los Perplejos que dice: la verdad no se vuelve más verdadera por el hecho de que todo el mundo esté de acuerdo con ella, ni se vuelve menos verdadera aunque todo el mundo esté en desacuerdo con ella. Es un poco un trabalenguas, pero bueno. Entonces, me voy a permitir leer algunas partes del prefacio de la segunda edición para poder terminar. Y dice así: este libro se publicó por primera vez en 2009. ¿Cómo se siente, 14 años después, bueno, podría ser un par de años más, escribir el prólogo para la segunda edición? Claro, ella saca la segunda edición y después se traduce. Se siente un tanto agridulce, aunque debiendo poner énfasis, lamentablemente, en lo amargo. Por un lado, por supuesto que me alegra el que mi trabajo llegue a una audiencia más amplia. Ha habido un renovado interés en mi análisis sobre la educación sexual debido a mi libro más reciente, Lost in Transnation, el Guide Out of the Madness, que es el libro que lo van a traducir seguramente a través de Editorial Hormesis. Pero también resulta amargo porque las señales de alarma que levanté hace tantos años advirtiendo a los padres sobre el contenido atroz y las peligrosas mentiras de la educación sexual no recibieron la atención que merecían, y demasiadas personas han pagado y aún están pagando el precio. En aquel momento advertí a los padres que estaban siendo estafados por la industria de la educación sexual, engañados por destacadas organizaciones rebosantes de fondos gubernamentales, que creo que esa parte la leyó Grace, quienes afirmaban que sus programas educacionales estaban basados en la ciencia y eran apropiados para los menores y médicamente atinados. Estas organizaciones quieren que los padres crean que ellos saben qué es lo mejor para sus hijos. Mamis y papis deben confiar en ellos, los expertos. ¿Se acuerdan del comité de expertos, no? Fue la época del encierro, bueno, más o menos eso. Yo demostré cómo estaban siendo engañados. Aquellos programas educativos ampliamente utilizados en escuelas y sitios web dirigidos a adolescentes eran de todo menos apropiados para menores o médicamente atinados. En realidad estaban impregnados de una ideología que promueve material explícito y un determinado comportamiento sexual para toda la vida, incluidos los desvíos sexuales, dirigidos a la juventud. Expliqué cómo las agendas de lo que se llama educación sexual integral socavan la salud y la seguridad de los niños. Las agrupaciones que las propulsan están dedicadas a cambiar la sociedad, no a la salud de las personas. Buscan eliminar los valores tradicionales,
no el herpes o la clamidia. Distorsionan la biología y borran las diferencias innatas y permanentes entre hombres y mujeres. Cuando una cultura promueve la sexualidad sin límites y elimina las categorías de hombre y mujer, todos sufren, pero quienes más sufren son las niñas y las mujeres. Mis argumentos estaban respaldados por 40 páginas de referencias científicas, pero el libro era políticamente incorrecto, de modo que fue en gran medida ignorado. El apoyo a mi apremiante mensaje se limitó a algunos grupos conservadores y religiosos. Me resulta amargo ser testigo del precio devastador que han pagado los jóvenes, incluidos aquellos que acuden a mí en busca de ayuda, por su sexualización temprana, por la exposición a la pornografía y por haber creído que niño o niña son categorías que se les asignaron azarosamente en el sanatorio en donde nacieron. Mis pacientes con angustia de género creen que sus cuerpos y sus mentes no coinciden y anhelan una alineación, entre comillas, médica y quirúrgica. Ayudarlos puede ser realmente desafiante, ya que han sido adoctrinados para creer que cualquiera que cuestione sus sentimientos o que pida cautela es el enemigo. En el capítulo 7, Generolandia advertía a los padres sobre los principios de la ideología de género, calificándolos como una desconcertante desviación de la realidad, una receta para el desastre físico y emocional de nuestros hijos. No me resulta placentero decir que tenía razón ni que este libro es ahora más necesario que nunca. Si, en lugar de ser silenciada, mi advertencia hubiera sido escuchada, algunos de esos niños y padres, o quizás todos, podrían haberse librado del calvario que hoy enfrentan. Padres y madres por igual no me comentan. ¿Escribiste sobre la locura del género en 2009? Si tan solo lo hubiera sabido. También quiero mencionar que en los años transcurridos desde la primera edición de este libro, la doctora Judith Reisman falleció. La doctora Reisman dedicó su vida a exponer la investigación fraudulenta de Alfred Kinsey, cuyas degeneradas opiniones sobre la sexualidad constituyen la piedra angular de la educación sexual moderna. Fue una guerrera valiente en defensa de la inocencia infantil, siendo siempre amable y generosa conmigo, así como con muchos otros. Descansa en paz, Judith, aunque la cruzada contra los niños se ha vuelto más audaz y más agresiva, y sus promotores más descarados, puedes estar segura de que lucharemos hasta el final. Así que bueno, estas palabras me conmueven una vez más cuando las leo. Y mi padre, para terminar, tenía un libro que decía haberlo sabido antes. No sé qué había dentro, pero siempre me quedó en la cabeza. Pero bueno, no es hora de lamentos, sino de invitarlos a ser protagonistas, no solamente los que estamos acá, que por una cuestión azarosa y ustedes allá, sino que estamos juntos y a la par, si coinciden con estas cuestiones, para estar bien activos y con el compromiso por la salud de los niños y de los adolescentes. Gracias. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Muy lindas palabras, Ale. Bueno, no voy a ser extenso y voy a tratar de no aburrirlos. Digo que también hay muchos jóvenes, ¿no? Soy de la idea de que de esta cuestión se va a salir avanzando, no retrocediendo. No soy precisamente yo una persona ni conservadora, no practico ninguna religión en particular, no soy esa clase de persona, tampoco soy activista político ni nada que se le parezca. Soy padre, tengo 3 hijos y me apasiona pensar, me apasiona investigar, me apasiona descubrir donde encuentro un engaño o un fraude, tratar de sondear la naturaleza de ese fraude. Y con este tema de la educación sexual, como tengo hijos pequeños, a mí junto con mi esposa nos ha preocupado desde hace varios años, pero yo tengo una postura y es la siguiente:
por más que yo logre poner a resguardo a mis propios hijos, no me es indiferente que los chicos, no solo de mi nación, sino del mundo, estén siendo empujados a esta cuestión tan insalubre de manera tan descarada, ¿no? No me es indiferente. Entonces yo creo que el mundo está como está porque hay mucha indiferencia moral, ¿no? Hay mucho, sálvese quien pueda. Bueno, hay que cortar con eso. Hay que cortar con eso. El mundo necesita gente que diga, no, sálvese quien pueda, no. Protejamos lo que vale la pena ser protegido. Y qué más valioso, ¿no?, que los niños. Entonces, yo no propongo ir para atrás, porque me he encontrado que en libros sobre esta temática hay mucha postura bien tradicionalista, conservadora, que, dicho sea de paso, no tiene nada de malo esa visión, ¿no es cierto? Supuestamente vivimos en un mundo pluralista. Pero bueno, no es mi caso. Entonces yo propongo salir de esto avanzando. ¿Y qué sería avanzar? Poner todo sobre la mesa. No excluir nada. Se llenan la boca con palabras como inclusión. Seamos realmente inclusivos. ¿Quieren inclusión? Me encanta. Pero incluyamos todo. No solo lo que a esta postura le interesa incluir, ¿no? Luego, una palabra que está muy de moda, ¿no? Deconstruir, ¿no? Deconstruirse, deconstrucción. Entonces hablan de deconstruir la sexualidad, de construir el matrimonio, de construir al hombre, de construir a la mujer. A mí siempre me apasionó la filosofía y no tengo ningún problema con deconstruir. De hecho, me parece algo apasionante. Pero siempre me llamó la atención cómo los que siempre promueven esto de la deconstrucción nunca proponen deconstruir ciertos tópicos, ¿no? Entonces, deconstruyamos todo menos mi postura. ¿Me copian? Entonces, por eso yo, de alguna manera un tanto provocadora, decidí titularlo Deconstruyendo la ESI, porque digo, estoy totalmente de acuerdo con la deconstrucción. ¿Por qué no deconstruimos también esto? Porque, muchachos, a ver si no se dieron cuenta, y es científicamente demostrable, médicamente demostrable, históricamente demostrable, que hay muchas cosas que no cierran, hay mucho fraude. Bueno, nunca encontré un solo deconstruccionista que se cope con tener este tipo de charlas. Ahí de repente se vuelven las personas más cerradas y obtusas que se puedan imaginar, y a menudo también violentas, ¿no? Y cierran la puerta en la cara a uno. De ahí que haya decidido hacer la editorial, y ahora hay una colección de autores que las editoriales le cierran la puerta en la cara. Entonces yo digo, bueno, vengan, pasen por aquí, y vamos a hablar de todas estas cosas que hoy nuestra sociedad tan abierta, de cabeza tan abierta, no quiere hablar, ¿no? Entonces, ven cómo hay una hipocresía fundamental, ¿no? Es maravilloso dialogar, debatir, buscar las mejores soluciones a las cosas, ¿no? Pero siempre y cuando haya diálogo, haya debate. Y en estos temas, justamente lo que falta es eso, ¿sí? Tienen que entender que la perspectiva de género se introduce, o se intenta introducir, no se logró, se intenta introducir en la educación sexual de una manera un tanto demagógica. No hubo consenso, no hubo estudio multidisciplinario, no hubo consultar a los médicos, a los psiquiatras, a los pediatras, no hubo nada de eso. De la noche a la mañana, una bajada de línea. Entonces, yo me dispuse a investigar. ¿Qué es esto? ¿Qué hay detrás de esto? Y bueno, lo que encontré es básicamente lo que comparto, y gracias a Dios un montón de gente más ha notado esto, no solo en Argentina, sino en otros países, y están denunciándolo, ¿no?
Yo creo que el siglo XXI es la edad de oro de los crímenes de lesa humanidad. Pero nuestra sociedad está tan, ¿cómo podríamos decirlo? Tan corrodida, está tan abajo el nivel mental, emocional de las personas que muchos no lo reconocen. El punto es que los crímenes de lesa humanidad que se están acometiendo en este siglo utilizan un armamento bélico muy sofisticado, que podríamos decir que es psicológico. Y tienen un arma que es favorita de esta gente, porque han descubierto que funciona, que es el eufemismo. ¿Saben lo que es un eufemismo? ¿Vieron cuando uno le pone un nombre rococó y maravilloso a algo que en realidad es horrible? Le cambian el nombre, pero es como cambiarle el rótulo, ¿no? El ejemplo más icónico y tan de moda es, en vez de decir aborto, que nos hace pensar en algo feo, decimos interrupción voluntaria del embarazo. Entonces eso nos suena como algo cool, como algo lindo, ¿no? Con la ideología de género lo que sucede es eso, está lleno de eufemismos. Pero yendo al grano y yendo al hueso duro de la cuestión, tenemos que entender que esto no es un problema que atañe a Argentina, ni siquiera a América Latina en general, o a América. Esto es un problema que atañe a todos los países de Occidente, sobre todo aquellos que están bajo la influencia de Naciones Unidas y diversos organismos internacionales, como puede ser el Foro Económico Mundial, entre otros. Entonces, cuando uno tira del hilo de estas cuestiones, encuentra que en todos los países es la misma acción, es el mismo libreto, son poderes políticos y económicos muy pesados que bajan dinero, otorgan préstamos a cambio de, bueno, pero hagamos esto obligatorio. Y esto es un calco en todos los países donde estos organismos tienen incidencia, ¿no? Es un calco. Entonces, muchos se piensan que esto es un ataque, por ejemplo, a los valores cristianos. Como que esto, ¿viste? Si sos cristiano, bueno, esto va dirigido a vos. No sé, puede ser, pero a mí lo que me da un poco de bronca es, esto es un ataque a la especie humana, esto es un ataque a las instituciones fundamentales de la humanidad, ¿sí? Esto es un ataque a la salud psicofísica de los chicos, no importa si el chico es judío, cristiano, budista, hinduista, no importa. Esto es un ataque fundamental a los pilares de la humanidad. Y para resumirles un poco la cuestión y despertarles también el interés por esta temática, acá el eufemismo está en que con todo el speech de los derechos, ¿no? Vivimos en un mundo en donde todos queremos que no hayan, digamos, esos corsets injustos, ¿no? Todos queremos hacer una vida a medida de nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Entonces es como que toda la época de los corsets y de los autoritarismos se supone que quedó atrás, ¿no? Esta es como bienvenidos al siglo XXI, viva la libertad y vivan los derechos, ¿no? Viva el respeto. Todos los prejuicios anticuados que queden atrás, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese argumento, bajo ese speech, esta perspectiva calza perfecto, porque parece como que es una reacción a los valores tradicionales cerrados con respecto a la sexualidad, ¿no? La cuestión es que desde el momento en que hay millones y millones y millones de dólares de fondos bajados para esta causa, de organismos que no están, digamos, no han demostrado no estar precisamente interesados en nuestro beneficio, ¿sí? O sea, les importa un bledo la salud de nuestros propios hijos, eso ténganlo por seguro y se puede demostrar históricamente.
Entonces uno le llama la atención por qué tanto interés con esto, ¿no? Si a ellos les importa un bledo la salud, la felicidad, la plenitud de los argentinos, por ejemplo, ¿no? Bueno, resumiendo la historia, aquí lo que hay de fondo es antinatalismo. Imagínense que ustedes forman parte de un comité que tiene, digamos, el poder económico y político más poderoso del planeta. De ustedes son los fondos de inversión más importantes del mundo, que encima ahora han sido comprados todos por uno, que es Vanguard Group. O sea que tenemos un gran fondo de inversión que se pronostica que para el 2028, según un reporte del año pasado, para el 2028 todo va a ser de este fondo de inversión. Digamos, por si no les queda claro, ¿no? Todo. ¿Sí? O sea, McDonald's y Burger King, Coca-Cola y Pepsi y todas las industrias. Son dueños de todas las grandes farmacéuticas, de todas las grandes empresas bélicas, de empresas de alimentación, etc. Entonces, están estos grupos detrás de todo esto. Ahora imagínense que ustedes saben perfectamente el curso que está tomando el mundo. Saben perfectamente a dónde van las cosas. Y saben perfectamente que dentro de 10 años, como mucho, ¿sí? Presten atención a esto, dentro de 10 años como mucho, y les puedo citar informes de muchas consultoras que lo dicen de manera unánime, dentro de 10 años como mucho, el 80% de la población mundial va a ser considerada desde un punto de vista político-económico superfluo. Es un problema nunca antes visto en la especie humana, ¿entienden? O sea, jamás esto sucedió, jamás. Y va a suceder. Le puede dar miedo, le puede dar indiferencia, lo que ustedes quieran, pero eso es un hecho que va a suceder. Con todo este tema, ¿no?, de la IA, de la robótica. Entonces, acá tenemos una cuestión que muchos ya están hablando a calzón quitado, que es ¿qué vamos a hacer con la gente? No necesitan ni trabajadores, ni soldados, ni consumidores. Porque todo mutó, el paradigma cambió. Todo es diferente. Hasta el dinero, ¿no? Dicen que va a ser digital. Entonces, todos los parámetros por los cuales nosotros entendimos la realidad, propios del siglo XIX, del siglo XX, en breve, si no ya mismo, ya no van a ser más válidos. ¿Entienden el monumental sacudón que eso significa? Todos nosotros en esta sala tenemos un pie puesto en el mundo antiguo y un pie puesto en este mundo. Mi hijita, que tiene 3 años, es del nuevo mundo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la educación sexual de las grandes masas que van a ser superfluas dentro de como mucho 10 años? ¿Alguien puede responder esto? Es una manera de conquistar y disminuir la población. Disminuir la población, exactamente. Naciones Unidas, junto con otros organismos como Planned Parenthood, que antiguamente se llamaba Liga del Control de Natalidad, no sé si sabían, y cambia su nombre en la posguerra a Federación Internacional de Paternidad Planificada, otro eufemismo, ¿ven? La Sociedad Eugenésica Americana y la británica, después de la posguerra, cambian su nombre a Instituto Galton. ¿Alguien sabe? Generalmente la gente no sabe quién es Galton, así que otro eufemismo más. Esta gente viene obsesionada con el tema de la disminución poblacional desde siempre. Han intentado de todo, pero de todo, de todo. Y no han tenido gran éxito. Hasta que llega el año 1994-1996 y por primera vez en un documento político se utiliza la palabra perspectiva de género. ¿Saben dónde se usó esa palabra? Por primera vez en una conferencia del Fondo de Población de Naciones Unidas. Entonces ahí
empieza a tomar el antinatalismo, empieza a tomar todo el speech de los derechos humanos, lo cual, si ustedes se lo ponen a pensar, es brillante, porque, digamos, ¿alguien está en contra de los derechos humanos? No. Bueno, entonces nos venden ese caballo de Troya de que si estás a favor de los derechos humanos, tenés que estar a favor de esta doctrina. Entonces cuando uno ve a lo que conduce esta doctrina, se encuentra con que es antinatalismo puro y duro. ¿Sí? Infertilidad, chicos castrados, uniones sexuales no fértiles, ¿no? LGBT, ¿qué sería? Digamos, más allá de cualquier otra consideración, es esterilidad, o sea, pueden tener todo el sexo que quieran y nunca va a salir un bebé de ahí. Entonces, cuando uno se pone a analizar todo lo que promueven, incluso cosas que a primera vista no son tan evidentes, que bueno, yo las voy desgranando y desnudando a la luz también de la evidencia científica, ¿no? Como por ejemplo, enseñarle a un nenito de 2 años a masturbarse. Ustedes pueden pensar que están en contra de eso o ponerle peros a eso es una cuestión medio como moralista, ¿viste? No, masturbarse está mal, ¿no? Como era en los tiempos de mi abuelo, por ejemplo. Yo nací en una generación en donde no había ya problema con eso, ¿sí? Digamos, está todo bien. Pero sí me hace ruido a mí decir, pero pará, no, un nene de 2 años, no tiene nada que ver. Digamos, no hace falta ser un pediatra para decir esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno. Pero todo hace sentido, porque la masturbación es el expendio infértil de energía sexual. Entonces es importantísimo, es uno de los grandes pilares. Entonces ellos trabajan generando un incentivo y una promoción de la sexualidad que es de cabo a rabo infértil. Entonces saquen toda consideración de todo tipo, véanlo como lo que es. Entonces, es una ametralladora de antinatalismo, de manera tal que tener un bebé, tenés que ser Superman para tener un bebé. ¿Sí? Si a esto le suman la infertilidad y demás, bueno, es un tema complejo. Pero lo están logrando. No me crean a mí, googleen tasas de natalidad Argentina 2025 y después coméntenme. Las tasas de natalidad se están desmoronando como nunca en la historia. Y si esto no sale en los diarios y no les preocupa a los grandes medios de comunicación que están subvencionados por estos fondos de inversión, y a los políticos que reciben financiamiento de estos poderes, es porque justamente es lo que se está buscando, ¿entienden? Es justamente lo que están buscando, por eso es que no lo quieren presentar como un problema. La tasa de natalidad están yendo a valores negativos, ¿sí? Antes era un problema de países como Japón, Italia, Noruega, y hoy es un problema hasta de países como Argentina, ¿sí? Entonces, es un tema muy complejo, tiene objetivos, es como a varios niveles, pero hay 2 que son muy importantes y que se pueden descubrir y demostrar histórica y políticamente con una relativa facilidad, que son, primero, este tema que les comentaba de la despoblación. Tienen que entender que Naciones Unidas trabaja con documentos que no están clasificados y con proyectos y planes a 30 años, a 50 años y a 100 años. ¿Escucharon bien? Y créanme que no son unos improvisados los que hacen esos informes. Entonces, en el mundo que ya no se puede ocultar, porque basta con leer los diarios y demás para entender hacia dónde vamos, ellos ya vienen trabajando desde antes porque lo han visto venir desde antes. Están sacando de encima la gente. ¿Sí? La educación sexual integral es el dispositivo más perfecto jamás creado para reducir la natalidad de una manera drástica, absoluta y como nunca antes se vio. Y fíjense qué ironía, ¿no? Porque uno puede pensar que para reducir la población, bueno, hay que prohibir el sexo, ¿no? Como hay que hacer esta cosa como moralista de, no, bueno, el sexo es pecado y todo eso. Pero no.
es todo lo contrario. Entonces a mí me llama la atención cómo los extremos se parecen, ¿no? Entonces, el sexo es salud, es un instinto, ¿no? Digamos, ¿qué ideología tiene con respecto a alimentarse? Y con respecto a hacer ejercicio físico, y con respecto a dormir. Bueno, y con la sexualidad pasa lo mismo. Entonces, pretender una sexualidad que está desgajada de todo y que depende solo del capricho del momento, ¿no? Es una visión rara de la sexualidad, que no lleva a buenas consecuencias, ¿no? Porque es salud, está enraizado en los poderosos instintos del cuerpo humano, ¿no? Entonces, es muy irónico, y les voy a contar algo muy interesante, que a mí me voló la cabeza cuando lo leí. En el año 1879, un entomólogo, ¿saben lo que son los entomólogos? Los que estudian los insectos. Introdujo, un entomólogo francés de apellido Trouvelot, introduce en los bosques de Norteamérica la polilla gitana. Una polilla, no sé cuál es, pero bueno, una polillita. 100 años después, década de 1970, hay un problemón en Norteamérica que las polillas estaban comiéndose los bosques enteros de Norteamérica. Si no hacían algo con las polillas gitanas, iban a desaparecer los bosques en cuestión. Entonces, hicieron de todo para tratar de frenar la reproducción de medida de estas polillas y no lo lograron. Hasta que después de una década de investigaciones, hay un científico que tiene una idea. Como todo había fallado, dijeron, bueno, probemos. Miren lo que hace. Largan con una especie de pulverizadores, con helicópteros, con aviones, largan por todos los bosques de Norteamérica una feromona sintética. La feromona es como este olor esta hormona, este olor que interviene en el interés sexual del macho por la hembra, ¿no? Largan esta feromona en cantidades gigantescas, un olor a hembra, ¿sí? Pero hiper exagerada, por cada rincón del bosque. Y así por hectáreas. Entonces, hipersexualizaron los bosques. ¿Saben cuál fue el resultado? En un tiempo sorprendentemente corto, las polillas se extinguieron. Problema resuelto. Entonces, fíjense qué interesante cómo hay dos formas de destruir la salud sexual. Una tal vez tenga que ver con esa salvaje castración, ¿no? Y otra tiene que ver con el libertinaje, con pretender que no pasa nada. Y lo que hace Miriam Grossman, y a mí me llamó mucho la atención en este libro, es justamente mostrar con datos duros, con evidencia médica, que esta visión del valeteo sexual, digamos, ella dice, no es un argumento moralista que yo presento acá. Yo estoy hablando desde la estadística médica. Yo estoy hablando desde la experiencia en mi consultorio. Y algo que me llamó mucho la atención, que yo cuando hice mi investigación no di con esta clave, y en este libro lo terminé de entender, es que le llamó la atención a la doctora Grossman el escuchar permanentemente en chicas de 25 años, 30 años, 35 años, que estaban buscando tener un hijo y no podían. Que eso es algo re común. ¿Quién no tiene un familiar? ¿No? Es un tema sensible, complejo, pero créanme, googleenlo. Es un problemón. La gente que, si encima quieren tener hijos, porque hoy hay que ser directamente que ser un héroe para quererlo, no puede. Y ella termina dándose cuenta que estas chicas solían tener alguna cuestión en su salud reproductiva que no es evidente hasta que uno quiere tener un hijo, ¿no es cierto? Y ella termina relacionando esto y encontrando la evidencia médica para hacerlo, de que esto tenía que ver con una
con un tipo de sexualidad empezado a muy temprana edad y de manera promiscua. De manera tal que las chicas más promiscuas son las que después tenían más tendencia a desarrollar estas enfermedades que, digamos, vos no te das cuenta, como la clamidia, herpes y demás. Vos no te das cuenta. Pero, por ejemplo, tu cuerpo ya se sacó de encima la enfermedad, vos tal vez ni te diste cuenta o tuviste algún problemita que, bueno, que charlar con tu médico, son cosas delicadas, ¿no? Pero 10 años después querés tener un hijo y no podés. Y tenés abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque, y ella explica en el libro, cómo ciertas enfermedades de transmisión sexual, de las cuales no se habla en la ESI, eso quédense tranquilos que no se habla, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que terminan comiendo el aparato reproductor femenino. Terminan, ¿entienden? Entonces vos no te enterás. Entonces yo ahí dije, claro, ahí está la visión de una sexualidad irrestricta, en donde supuestamente vale todo porque es una diversión, ¿no? El sexo es diversión pura. No tiene nada que ver con las emociones, con las relaciones, con la salud psicológica, con la salud emocional, con el tejido social. No tiene nada que ver con nada. Es como ir al cine. Esa es la visión que nos quieren promover, ¿no? Bueno, resulta que no es así. Y bueno, a mí me resultó muy llamativo como de nuevo damos en la tecla del antinatalismo, ¿no? Reducir por todos los medios posibles la tasa de natalidad de una nación. Entonces, resumiendo y ya cerrando, la reducción demográfica, altísima prioridad de estas, digamos, de Naciones Unidas y de los organismos que están bajando esto de manera obligatoria. Y no es que nuestros políticos lo hacen porque les copó la idea, no, lo hacen porque hay dinero detrás, ¿entienden? Son millonadas que bajan para promover y para hacer esto obligatorio, para que los chicos ya nazcan con esta idea de lo que es el sexo, ¿no? Antinatalismo puro y duro. Pero por otra parte, también es una forma de dar un golpe en la piedra angular de nuestra sociedad, pero fundamentalmente de lo que es las naciones-estado. Porque en este futuro que se viene, las naciones-estado no van a ser necesarias, o sea, van a ser consideradas un estorbo, ¿sí? Vieron que ya no es una teoría conspirativa, ya se habla incluso en las grandes disertaciones públicas, esta historia de la gobernanza mundial, ¿no? Hacia ahí van. Bueno, uno de los grandes obstáculos son los estados-nación fuertes, y la piedra angular del estado-nación siempre es la familia, la identidad nacional, la identidad cultural, ¿no? Entonces, atacar esto es también de alguna manera disolver la familia, ¿no es cierto? Entonces es como este tiro, matan esos dos pájaros de un tiro, digamos, que tiene que ver con los requisitos para el mundo que ellos saben que ya está en camino, ¿sí? Entonces los derechos humanos son un pretexto para que todos digamos sí, bravo, ESI. No quita que en el combo haya algunos elementos loables. No quita eso, ¿entienden? Por eso yo propongo poner todo sobre la mesa y empezar a estudiar y investigar. Entonces, no, esto está bueno, ¿sí? Prevención de abusos, esto está buenísimo. Sí, respeto, más allá de la orientación sexual, esto está buenísimo, respetemos a todo el mundo, ¿no? Pero en ese combo, ¿sí? Y eso es lo que han hecho y están haciendo con todas las estrategias de lo que se llama la Agenda 2030, por ejemplo. En donde quieren que nosotros compremos algo, ellos nos lo van a vender en un packaging, ¿no? Colorido, con eslóganes increíbles, que te dan ganas de llorar de la emoción, y todos aplauden, ¿no es cierto? Pero es un fraude. Te están vendiendo, ¿cómo se dice el dicho? No. Gato por liebre. Gato por liebre. Te están vendiendo gato por liebre, ni más ni menos. Entonces, para cerrar, les voy a leer una frasecita de Naciones Unidas, y ya con esto me despido. No traje ¿están los tuyos?
¿Son tipo binocular? A ver, encima que falta una parte. Voy a hacer un esfuerzo. Decime que parte y dale. Miren, esto está sacado de un documento político. El esfuerzo para reducir la población requiere una variedad de métodos de control de natalidad que sean seguros, efectivos, baratos y atractivos tanto para los varones como para las mujeres. ¿Cuál será, no? Los países en desarrollo en particular necesitan métodos que no requieran de médicos y que se puedan realizar en áreas rurales remotas y primitivas o villas urbanas por personas que tienen una motivación relativamente baja. Serán necesarios algo más que servicios de planificación familiar para motivar a las parejas a querer familias pequeñas o a no querer familias en absoluto. Este factor lleva a la necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Y la directora de la División de Población de ONU, Hania Slotnick, dice: para lograr la supervivencia y bienestar de la población y del planeta es absolutamente necesario disminuir la fertilidad. Espero haber sido esclarecedor. Muchas gracias. Bueno, ahora los que quieran comentar algo, preguntar, está abierto. Ah, yo vi que levantaste la mano, pero... Claro. Claro. Bueno, viste lo que comentaba, que yo propongo salir de esto avanzando, no retrocediendo. Entonces, tenemos que poner todo sobre la mesa. Y como mencioné recién hace unos minutitos, hay cosas que son loables y que son necesarias y que son constructivas y que son educativas, ¿entendés? Entonces va por la línea. Acá lo que hay que poner el foco en el fraude, ¿no? Cuando a vos te venden mezclado con un montón de cosas, otras que no están buenas, como por ejemplo enseñarle a un chico de 3 años que si es nene se puede hacer nena, ¿sí? Se le enseña en los colegios en la ESI, exactamente. Miriam Grossman, cuando vino a Argentina, ella estudió... qué partes del cuerpo no se las puede tocar otras personas que no son parte de su círculo íntimo, conocimiento del cuerpo, que en nivel primario hablan sobre el grooming, sobre los cambios de la pubertad, prevención, en nivel secundario, prevención de embarazo adolescente, prevención, qué herramientas tienen en disposición legalmente y médicamente para poder acceder a conocer métodos de barrera. O sea, yo basada en la currícula de la provincia de Santa Fe. Bien. ¿Qué currículas estudiaron para llegar a este punto?
Bueno, para ejemplificarte, yo soy referente nacional de Padres Unidos y referente provincial en Santa Fe. Principalmente soy mamá y también soy docente, entonces conozco desde adentro quizás lo que se da en las aulas y que muchas veces no queda por escrito, ni en programas, ni en la carpeta. Por eso invito a todos los padres a que pregunten a sus hijos y abran los cuadernos, porque quizás todas estas clases que nosotros vemos que ocurren no quedan por escrito y se hacen solamente de forma oral. Entonces es muy importante hablar con nuestros hijos para que ellos nos puedan contar. También te puedo contar un caso de la provincia de Santa Fe, donde una mamá llamó muy preocupada la semana pasada, donde su hijo de 5 años, que asiste al nivel inicial de la localidad de Barracas, al norte de la provincia, comentó que en la jornada de la semana de la ESI, que fue hace poco, le enseñaron a su niño de 5 años a colocar un preservativo en un pene de madera. Disculpen las palabras, pero quiero ejemplificar. Entonces, si la ESI incluye este tipo de contenidos, me parece que estamos errándole un poco. Sí veo también importante la prevención del abuso y cosas más biológicas, pero pueden ser dadas como biología, temas reproductivos, cómo cuidarse cuando uno llega a la adolescencia quizás, pero nos parece que se traspasan barreras y los mismos niños y adolescentes dan a entender que estos contenidos que le da su seño llegan a ser perversos quizás, y está dicho de sus propias palabras. Igual yo pregunté qué currículas estudiaron, no pregunté por En mi libro podés ver en la parte final, yo cito más de 400 estudios científicos, ¿sí?, que los docentes de la ESI generalmente no estudian. Entonces yo me baso en la evidencia, ¿sí?, pura y exclusivamente. Por eso pregunto por currículas. Esa es la evidencia que nosotros tenemos para saber qué se trabaja en las escuelas. Bueno, si querés yo después te muestro acá, tenés todos los estudios y los reportes para investigarlos. O sea, yo hablo desde el conocimiento. Mira, nosotros en Argentina contamos con el beneficio del retraso, ¿sí? Entonces, para saber qué va a pasar de acá a 5 años con este temita, podemos echar una ojeada a los que están con esto hace mucho más que Argentina. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania. Y lo que están cosechando allí es el horror y el desastre. Que si yo te doy ejemplos concretos, hasta el más liberal de entre nosotros se va a espantar. Existen más de 500 clínicas de género en donde ya los chicos a partir de 12 años pueden ir. De hecho, vos entrás en la app y buscás cuál es la clínica de género más cercana a tu domicilio para ir a hormonizarte, siendo que, por ejemplo, del año 2013 a 2017 murieron 6.300 chicos en Estados Unidos por suministro de hormonas. Entonces, esto se puede hacer sin consentimiento de los padres. Y ya hay estados como California, en donde los chicos a partir de los 12 años pueden, bajo la ayuda de los profes y sin que se enteren los padres, cambiarle el nombre a su hijo. De manera que si vos tenés un hijo que se llama Robertito, ahora se va a llamar Brenda. Esto sin consentimiento de los padres. Los padres que se han querido hacer algo, y hay casos en Argentina de esto, ¿no?, la provincia de Buenos Aires, los padres que han querido hacer algo al respecto, diciendo, no, esperen, no me parece un criterio ni amoroso ni sano para ayudar a mi hijo, por favor no avancen con esto, porque la cosa va por hormonización, pero después sigue por mutilación, por castración, con este supuesto de que no es nene si no es nena. Los padres que se oponen a esto, de la manera más comprensible, humana, lo que sea, en algunos países como en Canadá o en algunos estados de Estados Unidos o en Francia, les hacen una demanda y les quitan la patria potestad. Entonces el Estado le saca al nene con el argumento de que el padre está violando los derechos humanos de la criatura que tiene 8 años, 9 años. Entonces, entiendo que hay que estar informado verdaderamente para entender a dónde se dirige todo esto. Entonces, desde el no conocer y buscar por Google nomás lo que los que quieren promover esto quieren que nosotros creamos, y vamos a terminar como Estados Unidos o como Canadá, donde ya tienen un desastre. Y te voy a agregar algo más.
Estos países están pegando el volantazo con esta historia. Así que bueno, yo calculo que acá no va a llegar porque el desastre es tan indisimulable que incluso esos países están pegando el volantazo. Así que bienvenido sea el retraso de no emular a los tan poco envidiables países del primer mundo. Nico, pero acá, bueno, pero no dan nada que sea perjudicial. Y está todo bien. Y sin embargo en Santa Fe hay 50 centros de urbanización. Si están abiertos esos centros de urbanización es porque hay gente que la están llevando para ese lado. Entonces uno puede decir, y bueno, pero yo no veo nada en la currícula que me haga sospechar en algo como lo que estamos exponiendo acá. Y Miriam Grossman, antes de venir a Argentina, estudió casi 2 o 3 meses todos los contenidos, dijo y mostró en sus conferencias esos contenidos que sí están en algunos libros, otros son, como dice Florencia, implícitos, no se graban, y otros son contenidos sutiles. Dijo que eran los peores que ella había visto en los lugares que visitó. Por ejemplo, un contenido sutil es dinámica respecto a la identidad. ¿Y quién sos? Y entonces contá quién sos, para finalmente, sutilmente, decirle, vos podés ser lo que querés ser. Por eso hay resultados, hay escuelas donde hay gente que dice que es perro y hay areneros para que vayan a hacer sus necesidades. Entonces es un contenido también, no solo que no se dice, sino que es sutil y a la vez muy poderoso y penetrante. Sí, volviendo al tema, porque luego con muchas caritas jóvenes y algunas que tienen un poquito más de edad, yo comencé a dar clases, soy arquitecta y docente, y me moví en la docencia desde los 18 años al momento presente. Entonces es como que vi todo este caminito y todo este proceso, ¿no? En la escuela donde comencé a dar clases, estos temas no existían, y veníamos de distintos pensamientos políticos, etcétera, y todos podemos dialogar. Y desde el 2014 que estoy en una escuela oficial donde hay policías de pensamiento, chicas, así como se dice. Lo que fui aprendiendo en este tiempo es que en todas las escuelas no pasa lo mismo, no está la misma currícula, y por eso algunas se asombran, porque a lo mejor justo en tu escuela no está tan explícito. Pero como venimos siguiendo este tema por distintos motivos desde hace más de 20 años, primero como mamá, como trabajadora con adolescentes en distintos ambientes, y porque me preocupa muchísimo, voy viendo las grandes diferencias que hay, los grandes cambios, y también como en distintas escuelas, provincias, se va implementando de distinta manera. Entonces, lo que el panel está diciendo es real, o sea, no están inventando. A lo mejor justo esa currícula, esa escuela es más light o la manejan de otra manera, mucho depende del directivo, etc. Para cerrar, dos cositas. Una, que el sentido común en la educación sexual vale como mamá y como docente. O sea, a ver, volquémonos y busquemos siempre el apoyo de la ciencia, la psiquiatría y la psicología, porque estos grupos se manejan desde lo social, son profes de historia, son profes de antropología, los que promueven esta cultura que tiene su raíz en lo que acabamos de escuchar. Si yo, mamá, voy al médico y he ido a charlas, a conferencias, han venido españoles hace años, y una de las cosas que me quedó grabada fue esta: se educa con mucha, o sea, hay que educar con diferencia de edad y de situación. No es lo mismo educar a una persona que está enferma de SIDA, cómo cuidarse, a un niño o a un adolescente que todavía no tuvo relaciones sexuales y que no tengo por qué enseñar temas o situaciones muy concretas, si no primero voy a hablar desde otro ángulo. Hay muchos ángulos, desde la ciencia, desde la psicología, cómo tratar el tema sexual. Eso ya es sentido común, ¿no? Y obviamente que alguien que está enfermo de SIDA tendré otro discurso y otra manera de abordar su cuidado y su... Eso por un lado. Y por otro lado, un poquito lo que estoy viviendo en estos días en una escuela oficial donde todavía sigo dando clases. Estoy esperando a la me jubile.
este año incluso precioso, pero todos los años hay chicos o chicas afeminadas o inclinadas al sexo igual. La primera vez que me tocó, la directora hizo 3 actas. Me hicieron, yo no sabía, estaban solo, porque a los chicos, cuando todos estos temas me empezaron, simplemente les dije, bueno, pero miren, sí, está bien, a ustedes les están enseñando esto, no sé quién, lo siento, pero miren que también hay otra manera de verlo. Busquemos un pensamiento crítico y pensemos desde todas las cartas sobre la mesa. Bueno, eso valió 3 actas y me hicieron callar, que no hable más. Bueno, seguí en la escuela por distintos motivos, me fui alejando de seguir luchar dentro de la escuela, de hecho uno sigue desde otros ámbitos, con su familia, etc. Este año, hace 2 clases atrás, un chico que tiene novio, que se pinta todo el tiempo, estaba muy alterado dentro del salón, amoroso. Yo me llevo muy bien con todos los chicos. Y cuando termina la clase, lo llamé aparte y le pregunté qué le pasaba. Todos los chicos estaban hablando de su novio, de la psicóloga, hacía voz propia. Entonces, me dice, no, nada, ¿estás bien? ¿Que te pasó algo con tu novio? No, está todo bien. ¿Qué piensa tu mamá? Estoy orgullosa de mí. Mamá, yo también estoy orgullosa de vos, sos una gran persona. Digo, pero, ¿y tu psicóloga? Dice que me cuide. Ajá. Chicos, solamente dije esto. Mirá, yo llamé por su nombre. Fíjate si esto es lo mejor para vos. Te lo digo con todo amor y con todo respeto. Gracias. Se fue a su casa y me quedé en mi casa. Al día siguiente la vicedirectora me llama por teléfono. Quería hablar conmigo. ¿Qué pasó? Dije, ya sé por dónde viene. ¿Qué dijo este chico? No habló mal de vos, pero yo hice un acta, porque él me vino a decir que vos le cuestionaste su sexualidad. Le digo, eso no es verdad. ¿Y sabes qué? Esta es una película que yo ya viví y es una calumnia. Digo, dice, sí, pero yo no soy como la otra directora. No, digo, pero esto es mentira. Yo solamente dije esto y esto. Digo, ¿hace falta que vos hagas un acta por esto? Pero el chico vino. Digo, ¿vos sabés que si yo tuviera que hacer un acta por cada una de las cosas que los chicos me cuentan? Digo, aparte te digo esto. Si él me hubiera dicho, profe, yo me voy a castrar, y yo le hubiera dicho, divino, te felicito, ¿vos hubieras hecho un acta? No. Hiciste un acta porque yo le dije, fíjate si es lo mejor para vos. O sea, no, quiero decir que... institucional. Pero hay un ataque, hay una persecución. Siento que esta manera tal vez de decirlo, ¿sabes? En el sentido de si alguien quiere transicionar, a lo mejor sería bueno, nada, es algo complicado, tiene muchas contradicciones, como cosas positivas, está bueno educarlo. Yo creo que cuando se lo decís a alguien que solo es gay y decís, fíjate si es lo mejor para vos, es un poco fuerte, es como poner en duda su sexualidad, claro. Tipo, alguien que tal vez, desde mi punto de vista, tiene una pareja mujer o tiene una novia, no le digas eso. ¿Qué es lo que cambia? Desde mi punto de vista. Pero está bueno tal vez hablarlo, en vez de hacer un acta, ¿no? Pero comentarle, sería lo mismo que, o sea, ¿se daría el comentario si fuera una mujer y un hombre? No. O sí. Si una chica se pone o se pone gloss, pero eso cuando creo que eso es cuando se refiere a buscar, de ponerse gloss o rímel, no sé si creo que era eso. ¿Puedo intervenir un segundito nada más? Yo creo que la pregunta que hacía Valentina primero y después aportó Milagros es una pregunta válida en el sentido de... Yo, por ejemplo, tuve educación sexual en el año 86 en un colegio católico, ¿sí? Y de hecho tengo un buen recuerdo de eso y creo que ha sido algo positivo para mí y para mis compañeros. En un colegio en que éramos solamente varones, estoy hablando de algo prehistórico tal vez.
Pero es válido también por lo siguiente, o sea, a veces cuesta, es lo mismo que lo que decía Nicolás del control demográfico, cuesta dimensionar, por eso estuvo muy pertinente la pregunta de qué se está hablando concretamente, porque hay gente que de pronto está muy en tema y mucha otra gente que de pronto no lo está tanto. Respecto de lo que decía Milagros, de las currículas, bueno, esto lo sabe cualquier profesor. Yo puedo poner causas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, una cosa es que lo dé por Paul Johnson y otra cosa es que lo dé, no sé, por Ben Idlin. Son dos historias distintas. Son el peronismo. Currícula dice el peronismo. ¿Sí? Causas del peronismo, legado del peronismo. Una cosa es que lo traiga el profesor Vital y hablar del tema, y otra cosa es que traiga a alguien que tenga una postura decididamente en contra. Ahí hay un tema. Esa es una respuesta. O sea, cualquier profesor sabe, y yo he diseñado programas, que cuando diseñás una currícula, o cuando titulás un libro, ¿sí? O cuando titulás un libro, sabés que en definitiva estás refiriendo un tema o podés formularlo de manera tal de que referís al tema, pero sin mencionar cuál va a ser el abordaje o la perspectiva que vos le vas a dar al tema. Entonces ahí queda aséptico, en realidad no lo es. Yo por eso siempre soy, como profesor, de dar mis opiniones, ustedes lo saben, como lo sabes, digo, esta es mi opinión. ¿Sí? Esta es mi opinión. El tema es este. Yo lo encaro desde acá y lo veo de este modo. Ahí hay un punto. El otro punto es lo que bien dijo Nicolás del eufemismo. Por eso digo, sostengo que la pregunta es válida y merece detenerse en la respuesta. Por ejemplo, el respeto por el propio cuerpo y el reconocimiento del propio cuerpo y del cuerpo ajeno puede indicar muchas cosas al mismo tiempo. La doctora Cristina Martín Jiménez, en el libro de Agenda 2030, creo que es el último, esta escritora española, ¿sí? Cuando habla del manual de la guía de educación sexual, voy a parafrasear, así que después vayan a la fuente a corroborar, pero cuando habla de la guía de educación sexual de la Unión Europea, si no mal recuerdo, ¿sí? Más o menos hacia la mitad del libro, ¿qué te dice? Que cuando lo bajás, y esto pasa mucho con la Agenda 2030 y los postulados, ¿sí? Cuando vos lo bajás en concreto, una de las prácticas usuales recomendadas es, con niños de 5 años, tocar el pene del otro, tocar los órganos sexuales del otro, ¿sí? Y después incluso un inicio en la masturbación. Bueno, yo, si vos me decías a mí, no me decías nada de eso, no quiero ser más explícito porque hay niños, me acabo de dar cuenta, perdón. Pero si vos me decías eso, decías reconocimiento del propio cuerpo y del cuerpo ajeno, para mí está todo bien. Nunca se me hubiera ocurrido eso, ¿sí? Ahí hay un poco de trampa. Yo creo que una de las claves está, iría a la bibliografía. Yo iría a la bibliografía y ver qué dicen los libros. Si se puede grabar una clase, mejor. Pero no, Para un último comentario. Quiero poner un resalto que la pregunta es muy válida, sí, por porque supuesto. si no queda como... Sí. Bueno, o sea, con respecto a lo que comunicamos hoy, la ley de educación sexual integral la pueden buscar, son 10 renglones, está hermosa, perfecta, dice que se debe dar con el consentimiento de los padres, dice que debe tener bases biológicas y científicas, pero en la vida cotidiana, en la realidad, todo eso no pasa. Entonces busquen fuentes, lean la ley y busquen la aplicación de la ley y los contenidos que se dan como excusa de la ESI, y ahí van a entender un poco también de lo que venimos a charlar hoy, ¿no? Pero bueno, creo que hay varias preguntas más. No, la mía iba por el lado de lo de que se refrenda a través de los hechos más de lo que los postulados que dice el contenido. O sea, yo lo veo porque yo tengo 2 hijos que acaban de terminar la vida, uno de 21, una hija de 19, y ambos acaban de terminar la escuela. Mi escuela es de ti. Mi hijo iba a más grande, el 21, iba al normal 1. Esto, bueno, a mí me sorprendió porque estaba en 6 grados, de año, y ya tenían, miro la foto de grado normal, entonces ahí va varones y mujeres y digo, che, este pibe, viste un comentario tonto, ¿verdad? ¿Qué? Parece una chica. Bueno, no está con los chicos porque se considera chico. Y se está tratando normalmente como chico. Y lo tratan en la escuela como chico. Y lo director, hola, claro. Y no se te ocurre decir, no, a mí me parece bien, ese niño, que no es gay.
es gay. Digo, que yo no sea, pero bien podría serlo. Y como, no, este chico, que en realidad, lógicamente una chica, se llama Alexandro, con él. O sea, ni O ni A. Lo avalaban todos. Al poco tiempo sucede que al otro año, hija de la escuela de monjas, como ya no hay más monjas, en una escuela, digamos, de hecho laica, tenía 3 monjas que las tenían más viejitas, ya no podían dar ninguna clase, ¿quién le lidera el curso? Un gay. Y todo, ¿cómo le decían al chico? No, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero un hombre mujer. Porque él se hacía llamar tal y ninguno de los profesores, ni la profesora. Entonces, importa también los hechos, mucho más que la currícula. Como dice Pablo, se puede nominar una cosa y el contenido tiene otro. Ya, ay, qué linda currícula, sí, pero a ver qué tiene adentro. Está perfecto, o sea, yo lo único que quiero decir, que por supuesto que nos habla mucho mejor el doctor, que trata de casos concretos, no a la vida, que por prehistórico, bueno, obviamente ha habido, digamos, gente que no tenía la orientación sexual, lo cual no cambia su biología, no la cambia, no la cambia la biología, impedir que esa violencia se haga. Bueno, acá un gay, alguna chica cristiana, más o menos normal, o sea, normal, es dentro de la, digamos, de la variancia, no sé, llamando políticamente razonable. Lo que no es psicólogo, lo que no es doctor, pero lo tendrán que tratar ustedes, pero lo que uno ve es que eso, hay un parámetro normal, hay un parámetro forzado. Cuando eso se fuerza y se refrenda a través de A, y así, estoy hablando de una gran unidad educativa, no de una unidad educativa chica, que es el normal 1, que son dentro de la provincia de Santa Fe, consideradas como grandes unidades educativas, obviamente laicas, bueno, yo me preguntaba si yo me recibí en el 91, o sea, más de casi 34 años de recibido, y fueron cambiando los planes de estudios, con lo cual creo que ahora, en el UNR no fui más, pero por lo que estoy viendo directamente es, bueno, si llega a un consultorio una chica que dice que se autopercibe varón, para su felicidad, afirmale, confirmale, y que vaya por el lado primero de cuanto más temprano mejor, del bloqueo de hormonas, después hormonas del otro sexo y después terminaría en las operaciones. Pero Pablo Muñoz Iturrieta siempre dice, ¿y qué define un hombre de una mujer? Más allá de lo que juegue, la capacidad de reproducirse. Entonces, a mí me tocó atender a una persona de acá Argentina, de una provincia, que fue a lo de una psicóloga y esa psicóloga le dijo que estaba bien, que se autoperciba hombre y se cambió el nombre. Los padres estaban desconcertados y lo citó al consultorio y le dijo, ahora contale a tus padres. Bueno, a partir de hoy me empiezan a llamar así porque yo tomé esta decisión. Y entonces la psicóloga le dijo, ustedes padres tienen que respetar eso, y ahí siguió avanzando y avanzando. Entonces cuando hay una pequeña llamita vos podés apagar con un vaso con agua. Ahora cuando tenés todo incendiado ya cuesta mucho más apagar los incendios. Y lo que dice Miriam Grossman en ese prólogo es haberlo sabido antes. Porque Miriam Grossman, no me acuerdo exactamente, Florencia, capaz que vos te acordás mejor, mostró a una mujer que se había hecho las vasectomías, que se arrepintió de toda la transición que hizo y fue mamá, y le estaba dando el pecho con una mamadera y llorando porque no se lo podía dar con una de sus pacientes. Entonces, lo que decía Pablo me pareció brillante, tanto como validar la pregunta, por supuesto. No, la pregunta es fantástico. La celebramos porque aparte es un desafío y no, y lo mismo que decía
Milagros del tema de las películas, porque es verdad, por parte, bueno, lo dijo Nicolás, en realidad estoy ratificando lo que dijo Nicolás, que hay contenidos que son loables y hay otros que son asépticos o que pueden ser asépticos, se prestan una multiplicidad de interpretación. O sea, por eso tampoco es un tema claro. Sí, El tema también es quién define a qué edad se da qué cosa y para quién. Porque, por ejemplo, a mí me pasó con mi hija en plena pandemia, le dieron el tema del abuso. Los chicos estaban todos aislados y dieron dos canciones, no sé cuál es la... Dos canciones. Dos canciones. Una de Canticuénticos, que es un video muy poético, para mí muy bien hecho, que trata el tema de una forma sutil, pero muy efectiva, para que un chico pueda contar en el caso de tener alguna situación incómoda, porque no necesariamente puede ser una situación de abuso, puede ser algo incómodo, una mirada que le molesta, una actitud de alguien, un cuidador, un adulto cercano. Ese video a mí me parece excelente, pero al mismo tiempo le da otro video que es absolutamente plagio de ese, que ahora no me acuerdo de qué grupo era, donde trata el mismo tema de la caja, todo, pero con un lenguaje visual mucho más violento, y después le hacen preguntas a los chicos. Y una de esas, porque tenía una actividad para hacerlo para los chicos solamente, pero yo como aparte era plena restricción y todo, quería saber qué es lo que le daban en clase. Entonces las actividades empecé a hacerlas con ella y en un momento me di cuenta de que las preguntas sobre qué era un secreto bueno que tenía que podía guardar y un secreto malo. Era por ese lado el ejercicio. Y en uno de los ejemplos de secreto, como para contar, tenía que un primo le mostraba las partes, un abuelo la pellizcaba al personaje. Yo digo, hay necesidad, eso es un caso real. Yo no estoy diciendo si pasa o no pasa, yo estoy diciendo quién valida ese ejercicio, en qué contexto y para qué lado. Porque a mí me pareció absolutamente violento en la situación de mi hija que alguien le ponga en la cabeza que su abuelo pueda pellizcarla. Entonces, le escribí un mail a la profesora diciendo que ese ejercicio yo no iba a hacer porque yo nunca podía la cabeza a mi nena, porque ella no iba a estar en una situación de vulnerabilidad. El primer video me parecía muy bien hecho, sin necesidad de meter la respuesta en la cabeza del niño. Entonces, si vos tenés un material lo podés dar bien o lo podés arruinar completamente. ¿Qué necesidad tenés de levantar la cabeza de un chico con una lucha que no le dura el tiempo? Es absolutamente violento ponerle un dibujo y una imagen de un abuelo golpeándolo. Pero ¿qué pasa? Y hay muchos casos donde no todas las mujeres están diciendo, creo que no se opone lo que dicen. ¿Y cómo se para hacer empatía? Pero vos pensás que todas las familias son como las tuyas, que todas las familias se sientan con los hijos después de trabajar y hablan con sus hijos. ¿Cómo haces para intervenir? ¿Cómo haces para intervenir? Para vos pensar uno. Pero también alumno puede ser alumno por alumno. Sí se puede, yo puedo pasar. Lo que la chica plantea, no necesita el abogado, pero me parece que es arriesgado, está arriesgado tu planteo, yo lo comparto plenamente y hubiera reaccionado igual, eso está claro, pero lo que la chica plantea es decir, bueno, hay situaciones donde sí se dan casos patológicos. No, pero es verdad que hay casos donde lamentablemente pasa eso. Ahí sí, porque eso es la importancia del gabinete psicológico y psicopedagógico, que los maestros estén entrenados para ver si hay un caso de abuso. Pero las escuelas no permiten eso. Te quitan autoridad, si quieran la cuestión. No estamos primero educadas en el mismo nivel. Una de las decisiones, yo soy de Capital, y soy de Chavas, y en las tres nos enseñaron cosas distintas. A ella no le enseñaron nada, a mí me enseñaron algo, y yo ni siquiera tenemos las mismas edades. Yo no pienso porque no hablo del contexto. A mí me conocía política y la misma edad, pero
tenemos que dejar el lugar. Entiendo que es un tema que despierta calores y cosas. Chicas, por favor, dale. Sí. No, está muy lindo lo que sí, es muy cierto. Yo soy padre y es durísimo hoy día, los números no dan. Incluso trabajando mi esposa y yo full time, no dan los números. Siendo que por ahí en la década del 80, 90 todavía podía trabajar uno de los dos y daban los números. Así que por eso yo más que nada usé esa expresión refiriéndome a eso, a que hoy es tan difícil, tan jodido desde todo punto de vista, que como que la sociedad no te apoya. Eso es lo que se siente cuando finalmente tenés hijos, ni en lo económico ni en nada. Es realmente contracorriente. Me refería a eso más que nada, que hay que, como que es difícil, es muy difícil. Ah, bueno, está esa cosa social arrastrada de décadas anteriores. Claro. El sistema que no te apoya, no la sociedad. El sistema que está armado, generado, digamos, y manipulado por el mismo gobierno, que a su vez nosotros somos gobernados y no representados. Eso es lo que se tiene que empezar a ver. Y estamos bajo un sistema que constantemente nos miente. Nos miente y nosotros pasamos a mentir también, a mentir. Pero es parte de lo mismo, o sea, si hay una sola multiempresa que maneja todo y además no quiere... Sí, no, pero dejando de lado eso, siempre tenemos gobiernos que pasan a ser gerencia justamente del extranjero, de organismos que es lo que mencionaba Nicolás, de organismos internacionales, tenemos la ONU, la OMS, donde integrados... Gente, perdón, Abel, disculpen, pero por los tiempos y demás, está realmente hermosa la conversación, y en una conversación justamente lo que hay, no hay imposición de punto de vista, sino de la versión de cada uno. Y entonces, no digo esto para que si lo quieren seguir, lo pueden seguir. La propuesta era presentar el libro, investigar y nada, por el tiempo que nos queda, está bueno que sucedan estas preguntas, porque es lo que justamente decía yo, de cuál sería el problema que en el colegio de psicólogos, con los colegas, se pueda conversar, y estudiantes de estos temas. ¿Qué es lo que pasa que no quieren que se converse? Como dijo Nicolás, vamos a poner todo sobre la mesa, lo que dice la arquitecta, perdón, no sé el nombre, lo que están diciendo las chicas y lo que está diciendo Abel. Pongamos todas las cartas, conversemos y vemos pensando en qué es lo mejor para los niños.
cierro con esto que decían, porque me encargué del cierre, pero no quiero estar 20 minutos, de timing y leveling. Un psiquiatra, Ernesto Rarte, que fue el que creó la red psicoterapéutica, me lo enseñó. Timing, en qué tiempo y en qué nivel a una persona, a un estudiante, a un niño, compartirle algo. En qué tiempo y en qué nivel. Perdóname, lo que pasa es que tenemos que cerrar. Lo primero que quiero dejar de decir, porque me pareció a mí particularmente un poco grave, en un momento, si yo lo entendí mal, hablas de que las mujeres que inician su vida sexual un poco más temprana y tienen más parejas sexuales que otras, después no pueden tener hijos y que de alguna manera se incita a que las mujeres tengan muchas parejas sexuales, que hablas del libertinaje y hablas de las que así se contagien más de enfermedades de transmisión sexual. Para mí me parece totalmente erróneo. Primero puedes tener una pareja sexual en toda tu vida y que esa pareja sexual te contagie de enfermedades de transmisión sexual. Y me parece mucho más interesante que culturalizar a las mujeres por tener mucha vida sexual, traer, no sé, propuestas sobre cómo mejorar la vida estructural de las mujeres, que puedan acceder a mejores sueldos y que puedan poder bancar una familia. Que me parece que esa es una problemática mucho mayor que venir a decir las mujeres son muy libertinas. En mi opinión, ¿no? Tranqui. Creo que fue una cita que hiciste de la doctora. No, hice una cita de la doctora Miriam Grossman, sí, tranqui, no pasa nada. Yo no dije las mujeres son libertinas. La doctora cita la estadística médica, ¿sí? Para que sustenta lo que... Claro, acá estamos hablando del libro de la doctora Grossman, yo cité... No, hay libros que pueden hablar de eso. Pero ella utiliza evidencia médica que te puede interesar porque sucede así. Sí, pero la elección de esa cita, aunque no haya sido tuya, es una elección adrede y que no está buena. Pero es medicina, ¿entendés? Es estadística médica. Pero fíjate que con el discurso de no ofender a nadie, se omite la medicina, y esto es lo que denuncia la doctora. ¿Por qué? Porque las que salen perjudicadas son las chicas. Es estadísticamente demostrable que sufren mucho más las mujeres las consecuencias de esto. Pero es estadística, y es del libro Grossman, no es de mi libro. Las mujeres también sufren las condiciones estructurales y económicas que no les permiten acceder a mejores sueldos porque hay un techo de cristal. Totalmente. Y eso me parece mucho Sí, mejor. Pero hay una cosa que... Me parece mucho mejor traer ese tópico de por qué las mujeres deciden no tener hijos porque no los pueden mantener, que por qué las mujeres no pueden tener hijos porque tuvieron muchas relaciones sexuales y tuvieron enfermedades de transmisión. Sí, pero estamos hablando del libro de Grossman que habla de las enfermedades de transmisión sexual. Igual está buenísimo, vuelvo a insistir, está buenísimo que se puedan dar este tipo de conversaciones para, como decía Nicolás, ir al fondo de cada tema y que cada voz sea escuchada, y yo creo que está el video, porque se filmó, para volver a escuchar, por lo menos en mi caso lo voy a hacer, siendo que lo conozco tanto porque siempre me sorprende, esto que contó de las avispas, y un tema que no me cerraba hasta que lo dijo él hoy, de por qué entonces puede ser la hipersexualización algo claro, porque los resultados los ves después cuando se te destruyó algo por dentro. Entonces, en mi caso quiero volver a escuchar algo para no quedarme con la primera impresión y nada. No, y para terminar, teníamos una sorpresa para todos los que se quedaron hasta el final, un saludo de la doctora Miriam Grossman, así que si me permiten voy a pasarlo y después, si quieren... Si quieren vamos a un café, más preguntas, sí, y eso. la seguimos. Hola, padres unidos. I'm back in the United States. I had such a fantastic visit to your country. I just have no words for your warmth and your hospitality. It was a beautiful trip. I want to say two things to you. I want to encourage you to be courageous in fighting for your children. Courage is a funny thing. It's a habit, and it's also contagious. So what I mean by that is
courage can be a habit if you keep doing it and pushing yourself. The first time, it might be hard. The second time, easier. The third time, even easier. And then it becomes a habit. So it's not so difficult to be courageous. It becomes a habit the more you do it. And secondly, it's contagious. When one person shows courage, it inspires another person to also be courageous. And so when you are able to be courageous, the people around you and the people who listen to you are also inspired to be courageous and maybe to say things that they normally would not have said because they were intimidated or for whatever reason. So those are two things to remember. Courage is contagious, and courage is also a habit. I wish the best for you and for the beautiful children of Argentina. I know that you're going to continue fighting for them. Ciao. Yo lo que quería decir es cómo contactarnos, porque yo no los conocía, a Padres Unidos. Claro, después cómo podemos contactar. Bueno, ahí en pantalla tienen los QR tanto del grupo provincial, sí, y de uno de los grupos nacionales para estar al tanto de todas las actividades que realizamos o bueno, las distintas jornadas que vamos llevando provincia a provincia. También nos pueden buscar en la página web www.padresunidosarg.com.ar. Esa es nuestra página, nos pueden escribir, tenemos un número de contacto que pueden llamarnos o mandarnos mensajes. Mail, sí, estamos a disposición. Ya te digo, recibimos todos los días mails y mensajes de padres pidiendo ayuda, eso está cada vez peor. Pero bueno, estamos a disposición para brindar las herramientas legales y lo que sea necesario para acompañar a los padres que optan por ocuparse por una educación de calidad para sus hijos.